Mi nombre es Javier Francisco Méndez y me toca exponer los temas de República Representativa y República Democrática. República Representativa. Se dice que una república es representativa porque su forma de gobierno es el pueblo quien elige y delega la soberanía en autoridades elegidas en forma periódica y que son políticamente responsables. Este es el caso de nuestro país, México, donde nosotros, los mexicanos y mexicanas, elegimos a nuestra forma de gobierno. En este caso sería el presidente de la República. También contamos con un grupo de personas que son suficientemente autoritarias para interpretar y convertir los mandatos o leyes. Estos representantes del pueblo son los que reunirán en una asamblea para elaborar o modificar las leyes. Esa asamblea o círculo de discusión forman en nuestro país lo que conocemos como el Congreso de la Unión, que está dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Un ejemplo aquí en nuestro país es la constitución política y la forma en elegir a nuestros representantes de gobierno. República Democrática. Da referencia a una forma de gobierno que se opone a otra, la monarquía. Asimismo, las naciones que se rigen por esta forma de gobierno representan normalmente las siguientes características: un sistema político basado en el respeto de las leyes. El poder de Estado emana del pueblo. Hay una división de poderes con el fin de evitar cualquier forma de absolutismo del gobernante. Y por último, el propósito de la república es el respeto de las libertades civiles de los ciudadanos. Un ejemplo de la República Democrática son algunos países como Suiza o Estados Unidos, que cuentan con algunos mecanismos propios de la democracia directa. La democracia deliberativa es otro tipo de democracia que se pone al énfasis en el proceso de deliberación o debate. En el caso de los Estados Unidos tienen dos oposiciones, como son los republicanos y los demócratas. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Camacho del Grupo 8 y les voy a explicar brevemente el por qué México es considerado un estado laico. Tenemos que empezar por entender a la persona laica, que es aquella cuyas creencias y valores son totalmente independientes de una religión. Por lo tanto, el laicismo es una actitud intelectual y moral que consiste en defender la autonomía del individuo con respecto a las distintas creencias que existen. En el laicismo se defiende claramente la separación del Estado y de la Iglesia, y en la mayoría de los textos constitucionales se establece esta separación de una forma muy explícita, con lo cual se pretende que ningún tipo de creencia pueda ser impuesta a la población, que las preferencias religiosas de los individuos deben formar parte únicamente de su vida privada y que ésta no debe interferir entre el ámbito civil y religioso. Hay que recordar como una característica fundamental de la República que el laicismo ha sido el fruto de un largo proceso histórico, en el cual se llegó a la conclusión de que no había ningún tipo de beneficio al mezclar los asuntos de la vida política con la vida religiosa. Hay que recordar de igual manera que México en un principio nació como una república intolerante en materia religiosa, en la cual únicamente se reconocía un culto, el cual nos fue impuesto durante los tiempos de la conquista y que ha sido la herencia de la colonia. ¿Qué hemos logrado al separar los campos de la religiosidad y de la política? Hemos logrado que la religión pueda ser ejercida con absoluta libertad, sin interferencia del poder, sin importar el credo o religión que cada quien desee profesar. Y la política ha sido beneficiada al no ser sobrecargada con los conflictos que genera el mezclar la política con la religión, como podríamos mencionar el asunto de los países y la vida en Medio Oriente. Lo que viene siendo en materia educativa, hemos tenido beneficios en que la educación puede desplegarse de una manera de acuerdo a verdades científicas que son verificables y que son controvertibles, y en el ámbito político y social nos hemos visto beneficiados en torno a políticas públicas que buscan, por ejemplo, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia, que son debates que únicamente podrían desarrollarse en un marco de la racionalidad laica. Voy a hablar
hablar brevemente del por qué México es considerado una república federal. Tenemos que partir por el principio de que una república es una forma de organización del Estado, es un sistema de gobierno en el cual el poder reside en el pueblo, aunque en el ejercicio de la gestión lo asume un presidente que es electo por el pueblo a través del voto popular. Dicho esto, podemos explicar que una república federal es una organización política caracterizada por tener al Estado dividido en un poder ejecutivo, judicial y legislativo. En este caso, también se entiende que una república federal viene siendo la agrupación institucionalizada de las entidades sociales, en este caso los estados, y que cada entidad que compone la República Federal dispone de su propia división, lo cual le aporta autonomía. Esta situación confiere que los estados tienen autonomía en lo que viene siendo materia política, materia judicial, y aunque muchas de ellas igual dependen de los recursos que reciben por parte de la administración central, que en este caso podría denominarse el presupuesto para el año 2020. En otras palabras, el artículo número 40 menciona que los estados son libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, mas sin embargo deben de acatar y subordinarse a la Constitución Federal y al gobierno federal. Lo que viene siendo este tipo de organización se efectúa de República Federal, se efectúa a nivel general, asimismo como a nivel particular, y es una forma de gobierno que toman sobre todo los regímenes democráticos. Hola, yo soy Yasmin Elizabeth Ledesma Mata y les voy a hablar del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está conformado por un jefe de gobierno, que es el presidente de la República. Está conformado también por un vicepresidente y un cuerpo ministerial. El Poder Ejecutivo tiene como función principal el refuerzo y la ejecución de las leyes. Esto quiere decir que debe garantizar que las leyes sean aplicadas en cada nivel de la nación. A nivel regional, los alcaldes se encargan de esto; a nivel estatal, el gobernador; y obviamente a nivel nacional, el presidente refuerza esto sea realmente establecido. Otras de sus funciones son meramente administrativas. Ellos se encargan de disponer un presupuesto anual para la nación y financieras, a distribuirlo de manera correcta. Es encargado de la conducción de la política exterior, firmar tratados, generar acuerdos, promover inversión. El Poder Ejecutivo es también encargado de la política interior y también se encarga de la protección y defensa de la paz. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo se encarga del ejército y pues organizarlos y saber cómo manejar al ejército, que obviamente es encabezado y dirigido por el presidente a última decisión. El presidente como tal puede decidir quién pone en los altos mandos del ejército y a quién quita. El Poder Ejecutivo puede encargarse de firmar acuerdos de paz en caso de que alguna nación quisiera levantarse en armas contra nosotros. Tiene a cargo las funciones militares, que es lo que les comentaba. El presidente es el que decide quién está al mando del ejército. Y también el Poder Ejecutivo puede delegar las funciones de producción de energía, de educación, transporte, desarrollo agrícola. El Poder Ejecutivo nombra también a lo que son los jueces de la Procuraduría General de Justicia y decide quién pone, quién quita de ese poder. Nombra también a los embajadores y a los cancilleres de oficiales federales, etc. Estos mandos, el Poder Ejecutivo es el que decide a quién pone, a quién quita, quién se va, quién se queda. Entonces, el Poder Ejecutivo es realmente muy importante, pero va de la mano también con el Poder Legislativo, y ahorita vamos a... Ahora hablaremos del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es una asamblea deliberativa que tiene exclusiva autoridad para crear o reformar leyes en el país y a su vez administra el presupuesto de la nación.
Las leyes promovidas por la legislatura se les conoce como legislación. El Poder Legislativo tiene como principal función proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar leyes o propuestas de leyes y vigilan y controlan el gobierno y los movimientos que el gobierno hace. A su vez, ellos tienen la autoridad para modificar presupuestos que ya hayan sido establecidos. Montesquieu propuso en su libro El espíritu de la ley, de las leyes, que era necesario dividir el poder en tres secciones: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Mi nombre es José Manuel Aguilar y les voy a hablar del Poder Judicial en nuestro país. ¿Qué queremos decir con el Poder Judicial? El Poder Judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, así como administrar justicia de un país a través de la aplicación de leyes y reglamentos establecidos en la Constitución política. El Poder Judicial tiene como función principal cuidar y hacer cumplir las normativas legales estipuladas en la Constitución de un país. Otra de las funciones del Poder Judicial es controlar y evitar que el Poder Ejecutivo incurra en excesos de poder, es decir, que el presidente de un país cometa abusos de poder, limite la libertad de los ciudadanos o sobrepase los límites que la ley impone. Eso quiere decir que ni el presidente puede estar por encima de la Constitución. La Constitución es lo que nos rige a nosotros como los mexicanos y cómo nos debemos de dirigir. Es decir, el Poder Judicial es el que va a hacer valer la Constitución y es el que está arriba de todas las del Poder Ejecutivo, así como el Legislativo. Hola, mi nombre es Carmen. En relación con el tema que nos mandaron de tarea sobre la República y las diversas formas de gobierno y desde luego los poderes, más que nada es basado en lo que es en México para nosotros entender que de alguna manera en relación a lo que es nuestra carrera, la administración, todo está basado en pues en sí en lo que es la política, en este caso las leyes, las normas para poder hacer bien nuestro trabajo, porque al fin de cuentas vamos a ser profesionistas y vamos a tener ética y nos vamos a tener que basar en las leyes. Se podría decir que es importante conocer nosotros primeramente como ciudadanos, como parte de esta sociedad de México, que necesitamos saber quién hace qué. En este caso, pues está el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial. Obviamente pues estas son cosas que desde niños en la ética y valores nos enseñaron, entonces no es académico, pues vamos de a poco retomando, obviamente con términos un poco más complejos como en este caso. Entonces yo pienso que mi conclusión sobre el tema Bueno, mis conclusiones del tema es que nosotros procesamos que somos una república laica en donde nosotros tenemos, aparte de las creencias religiosas, no nos impone nada la religión para procesar con lo que es los términos políticos, no nos desviamos de esa situación y somos una república federal donde nosotros escogemos periódicamente a nuestro presidente, así como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y también eh, nosotros decidimos cuándo queremos cambiar, cuándo queremos y sabemos que tenemos las tres divisiones, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El ejecutivo está conformado por el presidente de la República, el legislativo es el que imparte nuevas cuestiones a la constitución política y el judicial es el que nos hace valer eh, todo lo impuesto en la constitución y es el que está eh, arriba, ¿no? El de la constitución política es lo que está por encima
de todo.